Estado Nacional. El tipo de cambio desde enero de 2022 ha caído un 20%. ¿Por qué el colón se ha apreciado tanto frente al dólar? ¿Qué hay detrás de este comportamiento tan inusual del tipo de cambio? En una economía en la que tenemos un exceso de cualquier bien o servicio, ¿qué le pasa al precio? Tiende a bajar. Sectores productivos claman por intervención. ¿Cómo queda el balance entre ganadores y perdedores? Esto es Estado Nacional. Bienvenidos nuevamente a Estado Nacional. Muchas gracias por compartir con nosotros este pedacito de su mañana de los domingos. Como vimos en los titulares, el día de hoy nos ocupará el tema del tipo de cambio. ¿Por qué el colón de pronto se apreció con fuerza frente al dólar desde mediados del año 2022? Mientras muchos señalan los efectos positivos para importadores, quienes tienen deudas en dólares e incluso el mismo gobierno, cuya deuda está en esa moneda, diversos sectores productivos aseguran que el tipo de cambio les está matando. Para conversar sobre el tema del día de hoy nos acompañan varios representantes de dichos sectores. En esta primera parte del programa vamos a dar la bienvenida a don Rubén Acón, quien es el presidente de la Cámara Nacional de Turismo. Buenos días, don Rubén, qué gusto tenerlo acá en Estado Nacional. Muy buenos días y muy agradecido por la oportunidad de participar en este Estado Nacional, que es uno de los sectores del turismo que más ha levantado la mano por afectación. Pero también está con nosotros don Jorge Sauma, quien es el presidente de la Corporación Bananera Nacional, representante de los exportadores de esta fruta, que también, don Jorge, aseguran que se han visto altamente impactados. Buenos días, qué gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Un gran gusto, Liliana, gracias por la invitación acá, al Estado Nacional y aquí a la orden. El día de hoy también nos acompaña don Gustavo Jiménez, quien es el director ejecutivo del Instituto del Café, el ICAFE, que representa, don Gustavo, a una gran cantidad de pequeños y medianos productores de café en el país. Bienvenido. Muchas gracias, Liliana, por invitar a Café de Costa Rica y este foro, y esperamos tener una conversación muy amena. Así es, complementa este primer foro del día de hoy el señor Alfredo Bolio, quien es empresario del sector agroindustrial, director de la Cámara Nacional de Agricultura y vicepresidente de la Cámara de Piñeros. Él también fue ministro de Agricultura y Ganadería, así como de Economía, Industria y Comercio, y hoy está aquí en representación de los Piñeros. Buenos días, don Alfredo. Qué gusto que nos acompaña, que sea así a la distancia. Muy buenos días, doña Liliana y señores, compañeros. Encantado de estar en el programa y poder tocar este tema tan complejo que estamos viviendo en el sector productivo nacional. Así es, en esta primera parte del programa vamos a hablar con los sectores productivos y en la segunda conversaremos con dos economistas con quienes veremos desde el punto de vista técnico las valoraciones distintas que ellos tienen sobre la forma en que el Banco Central está manejando la política cambiaria. Pero vamos a entrar en materia. Cuando el colón se aprecia o se deprecia frente al dólar, siempre habrá beneficiados y afectados. El comportamiento abrupto a la baja en los últimos meses ha dado mucho que hablar. ¿Qué pasa con el tipo de cambio en Costa Rica? ¿Es bueno o malo que el colón se haya apreciado considerablemente con respecto al dólar? Estas interrogantes abundan desde hace meses en el país. El tipo de cambio es uno de los precios más importantes en una economía y como cualquier precio, cuando se mueve en una dirección o se mueve en otra, hay repercusiones. Desde julio del año 2022, la cantidad de colones que se requieren para comprar dólares cayó aceleradamente. Así, mientras en julio el tipo de cambio promedio en Monex alcanzaba un pico de 692 colones por dólar, la curva de descenso ha sido dramática, llegando en febrero de este año a 519 colones por dólar, es decir, una caída del 25%. Esto, por supuesto, ha traído ganadores y perdedores. Por un lado están quienes se benefician. ¿Quiénes han ganado con esta caída del tipo de cambio? Bueno, los importadores, ellos compran ahora más barato. Las personas que ganan en colones y tenían créditos en dólares, hoy esa cuota es más pequeña. Las personas que desean adquirir productos cuyo precio está en dólares, pero ganan en colones, esos son otros ganadores. Algunas instituciones públicas, ¿verdad?, que tenían deudas en una moneda, pero ahora, cuando convierten esa deuda en colones, esa deuda es más pequeña. El gobierno central también, hay que recordar que un 40% de la deuda del gobierno estaba en dólares, y hoy en un contexto donde el tipo de cambio lo ha hecho o ha caído en la magnitud que lo ha hecho,
esa deuda es más pequeña. Por otro lado está el clamor de los sectores productivos, perjudicados por el aumento de costos por diferencial cambiario. Su voz se ha escuchado desde hace meses, pero el tono ha venido subiendo. En días recientes, la empresa Standard Fruit Company anunció que despedía a 111 trabajadores debido al cierre de la producción en 2 de sus fincas en La Roxana y París Mina. La empresa achacó la medida directamente a la política cambiaria del Banco Central por afectar su competitividad. De hecho, la Corporación Bananera Nacional afirma que la afectación es real y pone en peligro unos 145,000 puestos de trabajo en la región Huetar Caribe, donde el 83% de todo el empleo se debe al sector bananero. Otro de los sectores que pegó el grito al cielo es el de los caficultores. Un reciente estudio del ICAFE encontró que los productores han dejado de percibir 19.306 colones por cada fanega entregada debido al impacto por tipo de cambio, ya que a ellos se les paga el grano en dólares, muchas veces en liquidaciones graduales a lo largo del año. Según el Instituto del Café, esta situación está afectando a 26.725 productores, la mayoría de ellos pequeños y medianos. El sector asegura que el tipo de cambio es el responsable del 63% de las pérdidas que han experimentado. Al impacto de un colón apreciado frente al dólar, los caficultores tienen que sumar el aumento de 333% experimentado por los fertilizantes en el mundo en los últimos 2 años. El pronóstico del precio de liquidación para la cosecha cafetalera 2023-2024, emitido por el ICAFE, es de 82.927 colones por fanega, casi igual al precio que se les pagó hace 5 años. Por otro lado, la Cámara Nacional de Turismo también señaló al Banco Central como el responsable de lo que llaman una nueva crisis de turismo en el país. Según la Cámara, las empresas turísticas están operando con pérdidas ya a un grado insostenible y desesperante, pues reciben el pago en dólares, pero la mayoría de sus costos, como salarios, recibos, insumos, etc., se paga en colones. Desde la Cámara de Exportadores vemos con profunda preocupación cómo el tipo de cambio sigue impactando al sector productivo nacional, al sector exportador, al sector que representa el 40% del Producto Interno Bruto, a un sector cuyo rostro humano es el de 690,000 familias en las que generamos empleo. Entidades como CINDE e incluso Procomer, en la voz del ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, también solicitaron en días recientes al Banco Central medidas urgentes en el manejo de la política monetaria y cambiaria. Eso sí, sin mucho resultado hasta el momento. Se estima que el impacto en los costos para las empresas en zona franca y también para las del sector definitivo alcanzan al 25% asociados al tipo de cambio. En una carta enviada a finales de enero por el ministro al presidente del Banco Central, Roger Madrigal, le advertía que las empresas ya han confirmado medidas que tuvieron que adoptar debido a la apreciación del colón, tales como suspensión total o parcial de nuevos proyectos o reinversiones en el país, disminución o eliminación de incrementos salariales para los empleados, suspensión de nuevas contrataciones por tiempo indefinido, reducción parcial de jornadas laborales, reducción de horarios en plantas e incluso, según el mismo ministro, muchas de estas empresas están considerando seriamente irse a otros países en futuras expansiones. En la misiva, el ministro Tovar insistió que las empresas han externado de forma reiterada su preocupación al verse altamente perjudicadas por el manejo actual de la política cambiaria, dado el alto impacto que tienen en sus costos de producción. En el sector servicios también hay afectados. Por ejemplo, la Cámara de Agencias de Relaciones Públicas afirma que un 85% de las agencias han tenido afectación directa por la disminución del tipo de cambio y que un 70% ya detuvieron sus inversiones. Sin embargo, el clamor no ha encontrado escucha en el Banco Central, que insiste en que diversas razones, como el crecimiento de la economía, influyen en el comportamiento del tipo de cambio. En una economía en la que tenemos un exceso de cualquier bien o servicio, ¿qué le pasa al precio? Tiende a bajar. Bueno, eso es lo que ha pasado en el mercado cambiario. Tenemos, por una dinámica propia de la economía, por lo que ocurre en turismo, por lo que ocurre en zonas francas, por lo que ocurre en el régimen definitivo también, que ha aumentado sus exportaciones, por la atracción de inversión directa, por los beneficios de la relocalización de empresas, tenemos simplemente una mayor oferta de divisas. Esos argumentos son recibidos con escepticismo en algunos sectores. Francamente, las explicaciones genéricas de que la apreciación del colón en el 2023 se debe al éxito de la política de promoción de exportaciones
y de promoción de inversiones a mí no me satisfacen, pues estas políticas han sido exitosas desde hace mucho tiempo y no han conducido a la apreciación secular del colón. También hay quienes sugieren que el exceso de dólares pudiera deberse al narcotráfico. Otras transferencias netas del exterior que pueden incluir ciertas transacciones ilícitas difíciles de cuantificar, pero que se sospecha que pueden ser cuantiosas. Pero el presidente del Central no comparte esa tesis. La hipótesis de que tiene que ver con droga, es una hipótesis. Entonces, si ese fuese el caso, ¿cómo es que eso funciona? Más bien, el problema que nosotros tenemos es porque los pagos de algunos servicios, en vez de hacerse en dólares, se hacen con otra sustancia. Entonces no hay dólares de por medio. Entonces uno diría, el que quiere esa sustancia, quiere venderla, ¿y la vende qué? ¿La vende en dólares o la vende en colones? Entonces, vean que si le damos un poquito de pensamiento, no se sostiene la hipótesis. Bien, esto es parte de la divergencia de criterios que hemos visto en los últimos meses. Y es que, además de los sectores productivos que han levantado la mano y el grito al cielo para decir que tienen una enorme afectación y un impacto, también al inicio de este año se unieron las gestiones de 3 ministros. Como veíamos en la nota, el ministro de Comercio Exterior, que envió una carta al presidente del Banco Central, pero también han enviado misivas los ministros de Turismo y el ministro de Agricultura, pidiendo que se tomen medidas desde el Banco Central. Hoy aquí en Estado Nacional, en esta primera parte del programa, vamos a escuchar los argumentos de algunos de esos sectores productivos que dicen que la afectación por tipo de cambio es enorme. Voy a comenzar con don Alfredo Bolio, quien es representante de los productores de piña en el país. Don Alfredo, ¿cuál es el impacto que ha tenido por tipo de cambio la actividad que ustedes tienen? Bueno, lo que estamos viviendo es un completo descalabro del sector productivo nacional. El tejido productivo social del país está gravemente herido. Lo que estamos viviendo es una impresionante pérdida de competitividad por el tema de la baja en el tipo de cambio en un periodo de tiempo sumamente corto. Y hoy esto pareciera que va un poquito más allá de solamente manejos macrofinancieros y estamos incluso a puertas de un cambio del modelo de desarrollo tan exitoso que hemos tenido en nuestro país desde hace más de 4 décadas. Por mucho tiempo hemos venido impulsando la producción nacional, creamos motores de crecimiento en exportaciones, en turismo, en zonas francas, en inversión extranjera, en fin, en muchas áreas que han sido verdaderos ejemplos para el mundo y de los cuales nos hemos sentido sumamente orgullosos bueno, hasta hace poco, por mucho tiempo, ¿verdad? Un país que produce lo que no consume y que consume lo que no produce y que con más de 4.000 productos de exportación a más de 150 países nos hemos logrado posicionar muy bien. En el caso específico del sector agroindustrial y el sector de piña que yo represento, hemos visto una impresionante impacto dadas las condiciones de tipo de cambio que hemos estado viviendo. Don Alfredo, usted me comentaba antes de empezar el programa un cálculo que ustedes hicieron donde hace una relación interesante de cuántas cajas de piña más tienen que producir para poder compensar el impacto diferencial cambiario en el salario de los empleados. Cuénteme esas cifras. Bueno, si vemos efectivamente, como le comentaba anteriormente, hace apenas 18 o 19 meses podíamos medir el tema del salario de un trabajador de campo, de un trabajador agrícola con sus cargas sociales completas. En junio del 2022 era de alrededor de 425.000 colones, más o menos. Bueno, en ese momento, nosotros vendiendo una caja de piña básicamente al precio promedio del país de $6, lográbamos liquidar esos dólares al tipo de cambio en el mes de junio del 2022, que era de 689 colones. Bueno, esa conversión nos daba que ocupábamos básicamente 102 cajas de piña para poder pagar el salario mensual de un trabajador con sus cargas sociales. Bueno,
Si nos remontamos a hoy, digamos al cierre de enero de este año, vemos cómo a ese mismo trabajador que hace la misma función, hoy tenemos que destinar 146 cajas de piña para pagarle el salario mensual con sus cargas sociales. O sea, quiere decir que hemos tenido un aumento del 43%, que eso significa hay una absoluta y total pérdida de competitividad que ya no nos deja margen de ningún tipo, y eso estamos hablando únicamente de los salarios. Pero en paralelo a eso, podemos ver cómo nosotros en el sector agroindustrial, que somos grandes compradores de productos importados, y no hemos visto ninguna rebaja en ninguno de los productos que compramos por razón de tipo de cambio. ¿No han sentido no han sentido esa rebaja? Porque uno tendería a pensar que igualmente quien importa y compra en dólares y a la hora de vender aquí en colones debería ser más barato. Bueno, nosotros, como les repito, somos grandes compradores de productos importados. Importamos o compramos maquinaria, equipos, repuestos, llantas, fertilizantes, insumos. Hasta una pala es importada. Bueno, y todos esos insumos que usamos en la producción, ninguno se ha visto rebajado en razón de tipo de cambio. Por lo tanto, tenemos el peor de los mundos, nuestros ingresos se están destrozando y los costos siguen exactamente igual y no hemos visto ningún beneficio producto de esa rebaja en el tipo de cambio. Claro, vamos a ver también cuál ha sido el impacto en otro de esos sectores agroindustriales que ha estado haciendo las peticiones al Banco Central para que intervenga, y es el sector de la producción de banano. Como veíamos en la nota, en los días anteriores, una de las empresas dijo que tenía que despedir más de 100 personas y que cerraba 2 fincas. Don Jorge Sauma, de la Corporación Bananera, ¿cuál es el impacto en general en el sector? Bueno, hay una preocupación grande, la compartimos con todo el sector exportador. No solo es banano, está el pequeño, los que estamos acá, que es piña y café, y el turismo, pero también está el pequeño exportador de chayote, el pequeño exportador de tubérculos, el pequeño operador de turismo, todos esos están afectados. Con relación a lo que hablaba del número de cajas, en el caso nuestro similar, pasamos de 63 a 92 cajas para poder pagar ese salario. Es un problema, y ya vimos lamentablemente el cierre de 2 fincas. Entonces realmente yo creo que sí hay que tomar algunas medidas. Nosotros hemos hablado en su oportunidad con Banco Central, hicimos un foro donde planteamos algunos de los que están acá, estuvimos en ese foro, pero por ejemplo en el caso del banano, el banano genera el 83% casi de la mano de obra en esa zona, que es una zona que no hay fuentes de empleo, es una zona muy vulnerable. Estamos exportando como primer rubro de exportación agrícola 1.100 millones de dólares. En los últimos 5 años estamos diciendo que estamos metiendo a la economía 5.000 millones de dólares, ¿verdad? Además de eso, 150.000 empleos, oferta laboral en una zona donde no hay otras fuentes de trabajo suficientes. Y también empleo para las mujeres, ¿verdad? Son muy eficientes en las plantas empacadoras y tienen un mecanismo de ayudar a contribuir en el hogar, o ellas mismas, madres solteras, sacar a su familia. Yo creo que es importante. Además de eso, el único país que tiene todavía un impuesto al banano es Costa Rica, son 7 centavos de dólar por caja. Estamos hablando de 7 millones de dólares, son 3.500 miles de millones. Eso se supone que es para seguridad, ¿cierto? Eso no, son 4 centavos van a las municipalidades para proyectos de ellos, 2 centavos van al FEPI, que lo maneja Corvana, que es para prevención de inundaciones y protección, y 1 centavo va para seguridad. Entonces realmente uno lo que ve aquí es, el problema es, ahora hablábamos un poquito de lo que es la separación entre inflación y desempleo. Yo a la inflación le tengo menos miedo que al desempleo. ¿Por qué? Porque con la inflación, si no me tomo un vaso de leche, me tomo medio, o tal vez me tomo un cuarto de vaso. En desempleo no puedo.
El desempleo es el peor flagelo que hay. Y eso sí es muy complicado. Se vio en el sur cuando cerraron fincas bananeras, ¿verdad? Realmente es muy difícil. Entonces, realmente, yo creo que sí es importante ver este problema y ver cómo se atiende. En ese foro pedimos algunos mecanismos, yo creo que sí los hay, mecanismos de accionar. Hay una experiencia, y aquí está don Alfredo Bolio, que le hicimos conjuntamente. Don Roger era gerente y el presidente era Rodrigo Bolaños. Iban a soltar las bandas y estábamos muy preocupados. Esas bandas, que fue un modelo, no sé si fue nuestro querido Guti, que ya no está con nosotros, pero era un sistema de bandas. Pero si no lo controlaba el gobierno y el Banco Central, se iban. Si lo dejaban a la libre, iba a estar la banda como en 4.75, 4.25 y quebraba un montón de empresas. ¿Y hubo en ese momento una intención de hacerlo? Sí, y entonces hablamos con el Poder Ejecutivo y actuó. Claro. Medió. Yo creo que sí hay posibilidad de mediar, ¿verdad? Porque realmente es un tema muy, muy sensible y a veces que no tiene vuelta, ¿verdad? Claro, hay otros dos sectores que invitamos aquí al programa que dicen ser afectados. Uno de ellos es también agroindustrial, el del café. Don Gustavo Jiménez del Instituto del Café. ¿Cuál es la situación en este momento en el sector productivo cafetalero costarricense derivado de tipo de cambio? Acordémonos que café se presenta en 50 cantones de todo el país. Entonces, don Alfredo lo mencionaba muy bien, es un tema de erosión social. Somos 27,000 familias productoras y café también es productor de café. Y de esas 27,000 familias, el 85% son familias que tienen menos de 4 hectáreas. Entonces, cuando hablamos de que esto es un tema de grandes empresarios, por lo menos en café no lo es, ¿verdad? Si estamos hablando de cuánto se ha erosionado el ingreso para el productor, por ejemplo, para que tengan el precio de liquidación, es el precio que se le paga al productor por su fanega de café, para que el público lo tenga claro. Eso se da un adelanto. Hace 2 años y un poco más estábamos con 130,000 colones. Hoy estamos, como ustedes lo mostraron muy bien, 80,000 colones. ¿Cuál es el costo de producir esa fanega de café? 90,000. Entonces no hay que hacer mucha matemática para saber que hay un precio importante que se está perdiendo y que el productor de alguna manera está absorbiendo y no está ganando. Y lo otro importante es que por cada 10 colones, y repito, el productor pierde 2,000 colones por fanega. Eso hace la diferencia en un productor de 100 fanegas. Entonces aquí estamos hablando, como decimos popularmente en el sector de operación arroz y frijoles. Y usted dijo algo muy importante, Eliana, y lo digo y lo sostengo acá. Esto nos está matando. Nos está matando también por el tema de competitividad, que también creo que los señores que nos acompañan aquí lo han mencionado. Es más barato a veces comprar café colombiano de la misma calidad que un cafetico. Y eso también se va por precio. Entonces sí, la afectación es importante. También generamos por lo menos 87,000 empleos indirectos y ocasionales al año. O sea, súmele esas 27,000 familias más esos empleos directos. O sea, café siempre ha sido parte del progreso social de Costa Rica y yo creo que eso es lo que estamos afectando. Tiene rostro humano. ¿Qué implica para todo el sector productivo cafetalero? Digo, esta situación de la caída del tipo de cambio viene desde junio, que fue el pico de 2022 hasta la fecha. Al parecer el Banco Central ha dicho que no vamos a esperar nada diferente en lo que resta del año. ¿Qué implicaría para el plantel de producción cafetalera si el tipo de cambio sigue así? Gente fuera, productores fuera del negocio, ¿verdad? Ahora hablábamos y convertábamos un poco, bueno, es que en el Valle Central hay opciones, pero por ejemplo, en la zona de Los Santos, ¿qué pasa si en Los Santos no hay café? ¿Qué pasa si en la zona sur, en Pérez Celedón, en Cotobruz no hay café? ¿Cuáles son las opciones para esta gente? Entonces, estamos hablando igual, como dice don Jorge, un tema de desempleo, es un tema serio, es un tema de cómo mantenemos a la población en una situación crítica también. Nos ha golpeado también el cambio climático sumado a esto, o sea, son 3 crisis a la vez, precios de mercado, cambio climático y tipo de cambio. Nunca hemos tenido esa tormenta perfecta, ¿verdad? Claro, hay quienes dicen que si no es que los productores están queriendo disfrazar o ayudarse con una intervención en el tipo de cambio para disimular o arreglar sus problemas de competitividad y de productividad. ¿Qué dice usted o el sector, usted en representación del sector, don Gustavo? El sector siempre ha tratado de innovar. Café de Costa Rica como un todo y el instituto también se ve afectado por esto. Nuestros ingresos van directamente ligados a las exportaciones, a menor producción, el café se ve y ha hecho esfuerzos enormes. Es un tema también de transformación productiva, lo que usted está mencionando ahora, pero cómo invertir, cómo innovar, cómo hacer con un precio de liquidación tan bajo. ¿Cómo renovar cafetales si no te alcanza ni para el costo de producción? Entonces yo creo que esa es la sensibilidad que hay que tener. ¿El tipo de cambio está siendo demoledor para ustedes en este momento? Total, total.
porque si pesa un 63 a un 65% del precio de liquidación final y el productor con lo que le dan no le alcanza para reinvertir, para renovar, acuérdense que las renovaciones se hacen cada 8, cada 10 años. ¿Cómo renuevo? ¿Cómo aumento esa productividad si no tengo cómo invertir? Básicamente el precio de liquidación, el tipo de cambio es la sangre. Yo nada hago con dar préstamos, con mejorar, con reestructurar deudas, que está muy bien y se agradecen los esfuerzos que se han hecho. Pero realmente la sangre que permite la fuente de repago para que el productor permita continuar en la actividad es el precio de liquidación y se ve afectado directamente por el tipo de cambio. Cada día vale menos. Otro de los sectores que dice sentirse sumamente impactado por esto es uno de servicios, el de turismo. Básicamente porque evidentemente reciben todos los ingresos en dólares y pagan sus gastos aquí en colones. Don Rubén Acón es el presidente de la Cámara Nacional de Turismo. Don Rubén, a ustedes del año pasado creo que conversábamos, lo he visto en representación del sector, pidiendo al Banco Central intervención. No ha pasado nada. ¿Cómo ha ido evolucionando la situación en el sector? Bueno, recordemos que el sector del turismo viene saliendo de una crisis muy grande, provocada por la pandemia, en donde nuestros ingresos prácticamente se redujeron a cero. Y en ese momento hablamos de temporada cero. Ahora estamos recuperándonos y el año pasado cerramos con un poco más de 4.000 millones de dólares, iguales a los ingresos que tuvimos en el 2019, pero con un 25% menos de valor a la hora de convertirlos en colones. Y aunado a eso, los costos obviamente nos han aumentado. De manera que para el sector del turismo esto es como el remate para la actividad. Veníamos en una situación muy complicada y con este tipo de cambio estamos sufriendo entonces una pérdida de competitividad y una pérdida de rentabilidad. El sector está trabajando en muchos casos con pérdidas. En este momento estamos en temporada alta. Entonces, el problema todavía no se hace visible. Ya vamos para la temporada baja en unas semanas y ahí vendrá el crujir de dientes y el llanto. Don Rubén, pero he escuchado a algunos sectores también decir que el sector turismo, cuando el dólar estuvo alto, pues hicieron mucho dinero y que ahí no se quejaban. ¿Cómo responden ustedes a esos señalamientos? Sin duda, el tipo de cambio tiene que tener un balance, un equilibrio, ni demasiado alto ni demasiado bajo. Nosotros no estamos pidiendo que volvamos a los 700 colones. Lo que estamos diciendo es que tiene que tener un nivel razonable que le permita al sector productivo, no solo al turismo, al sector productivo, trabajar con una utilidad razonable que le permita continuar operando y que le permita mantener empleos. En Estado Nacional, desde la semana anterior, quisimos contar con la participación este domingo en el programa del presidente del Banco Central. Sin embargo, su oficina de prensa nos indicó que no le era posible porque al momento de la grabación del programa, que lo hacemos durante la semana, él estaba en junta directiva. Agregaron además lo siguiente que vemos en pantalla. A través de la oficina de prensa nos dijeron: el presidente del Banco Central se ha reunido con representantes de algunas cámaras y de actividades económicas para explicarles lo que observa la institución en el mercado cambiario. Adicionalmente, el presidente del Banco Central ha participado en las últimas 2 semanas en conversatorios organizados también por algunas de esas cámaras y de manera paralela el banco ha ido dando respuesta a las notas que esos mismos grupos han enviado para que se les explique el comportamiento reciente del tipo de cambio. ¿Es suficiente esta respuesta que les ha dado el Banco Central? ¿Es suficiente lo que ha hecho? ¿Y qué esperan ustedes del Banco Central? No, por supuesto que no es suficiente y yo soy uno de los que me he reunido en varias ocasiones con el presidente del Central, con el presidente de la República, con ministros, con equipos del Banco Central y demás, y realmente siendo en el caso del sector agrícola el segundo generador de empleo del país y primero y casi único en zonas rurales, lo que nos están diciendo es que nos olvidemos de producir, que nos olvidemos de exportar. A mí, en el caso personal, me lo dijo don Roger Madrigal, dice, bueno, es que ustedes tomaron el riesgo de
de exportar y vender en dólares. Si hubieran hecho esto en colones, no estarían sufriendo esta situación. Y con esto, de ahí, es una absoluta ignorancia de lo que es el comercio internacional, en donde, por supuesto, no se puede comercializar productos en colones. Claro. Entonces, cuando vemos esto y vemos el impacto que está teniendo esto en zonas rurales, estamos empezando apenas a ver lo que todo esto puede significar. Entonces nos preocupa enormemente que la falta de acción de parte del gobierno y del Banco Central vaya a traer al traste con la generación de tantísimo empleo, de tantísimas familias. Y muy importante, y esto vale la pena comentarlo, y es el hecho de los encadenamientos que tenemos en el sector. En el caso de piña, por ejemplo, estamos hablando que de esta actividad dependen transportistas, productores de tarima, productores de materiales de empaque, distribuidores de maquinaria, equipo agrícola, insumos, fertilizantes, repuestos, buses, transporte, motos, en fin. Hay un gran tejido económico y social que se nutre de esta actividad y que están hoy en peligro de dejar de existir, sin que, como usted lo decía ahorita anteriormente, haya oportunidades de trasladarse de alguna otra actividad como la que pretenden estos señores. Por lo tanto, claro, es un enorme riesgo el que estamos viviendo en este momento. Don Jorge Sauma, de la Corporación Bananera, ¿cómo ve usted la respuesta hasta el momento del Banco Central y qué esperan ustedes en lo que resta del año? Bueno, a mí me ha llamado la atención que la Junta Directiva no se ha expresado mucho, aunque a ellos también les toca. No entiendo muy bien la función porque hay economistas muy destacados. El otro elemento que yo sí quería compartir, Liliana, con ustedes es que no podemos polarizar esto. Esto no es un conflicto norte-sur, o sea, que hay unos buenos con tipo de cambio bajo, otros malos, que son los que no. Yo quiero que ver, como decía también Rubén, el equilibrio tiene que buscarse un justo medio, ¿verdad? Si se quiere cambiar de modelo, bueno, hagámoslo, pero en un proceso, ¿verdad? No podemos cambiar de modelo de golpe, ¿verdad? Claro. Don Rubén Acón, ¿cómo ve usted la respuesta del Banco Central hasta el momento? Bueno, primero tengo dice que se han reunido y que les ha contestado las notas, dice. Primero tengo que decir que efectivamente en enero del año pasado don Roger Madrigal se reunió con la Junta Directiva de Canatur en nuestras oficinas. Pero también tengo que decir que hace unos días le mandamos una nota y no hemos recibido respuesta. Estamos esperándola y espero que la recibamos. Pero vamos a ver. Aquí es un tema de que nuestro sector está enfermo. Y a mí no me interesa que venga un experto y diga que es porque hace mucho frío o porque nos mojamos. A mí lo que me interesa es ver cómo resolvemos el problema. El paciente está con resfrío. Si no hacemos algo, pasamos a neumonía. Y si no hacemos algo, una septicemia y perdemos al paciente. Termino con usted, don Gustavo Jiménez del ICAFE, la respuesta del Banco Central hasta el momento. No es suficiente, esto no es un tema solo de números macroeconómicos, hay gente detrás, hay un tema de empleo detrás, hay un tema de modelo de negocio que fue muy exitoso, ha sido exitoso por años. Café de Costa Rica lleva 200 años en este negocio y es muy raro que de un pronto a otro, sin esa transición que se está planteando, pero nosotros vemos que el modelo agroexportador sigue siendo el modelo que debe ser para todos. Nosotros no vislumbramos una Costa Rica sin café. Costa Rica sin café no sería Costa Rica. Y sin sector agrícola tampoco. Entonces yo creo que esa es parte de la idiosincrasia que también estamos defendiendo. Y yo comparto las palabras de don Jorge. No sé esto si son buenos o malos. Esto es un tema de un país y un barco que hay que sacar adelante. Y el problema es que se nos estamos hundiendo. Claro. Voy a terminar, antes de cerrar este bloque, con un mensaje final. 30 segundos, no va a ser de un minuto, pero les voy a pedir a cada uno de ustedes en 30 segundos un mensaje final para el Banco Central. Comienzo con usted, don Alfredo Bolio, de Canapep. Bueno, muchas gracias. Aquí vemos cómo el gobierno de la República y el Banco Central están premiando a los especuladores financieros y castigando al sector productivo nacional. Con estas medidas realmente estamos poniendo en peligro la subsistencia de miles de familias que comen de empleo y no comen de inflación. La situación que están viviendo las personas es muy peligrosa porque las personas viven de ese empleo para estar asegurados, para poder llevar bienestar a su familia
y no de muchas de las cosas que nos dicen un montón de personas que la verdad es que nunca han pagado una planilla en su vida o han tenido que buscar arreglos con los bancos o con Hacienda o que han tenido que sufrir por el clima o que han perdido cosechas o demás. La realidad de los que estamos en el sector productivo es muy distinta. Ojalá que podamos corregir el rumbo como país y volvamos a una senda de desarrollo sostenible y que sigamos siendo un país altamente competitivo y socialmente solidario. Muchas gracias, don Alfredo. Continúo con usted, don Jorge Sauma, en forma muy puntual, 30 segundos. ¿Qué esperan ustedes que haga el Banco Central? A mí me parece que tiene que reflexionarse más sobre esto, salirse un poco del modelo económico y ver no solo una visión focal de una cosa, sino la globalidad, todos estos argumentos que han estado acá. Somos un país de diálogo y no de confrontación, y sentarse otra vez a la mesa y ver qué alternativas hay, tienen que haber. Claro. Gracias, don Rubén. Un buen padre de familia, cuando tiene a un hijo enfermo, ve cómo lo ayuda, cómo lo recupera, cómo lo cura. Si no se hace eso, yo quiero que quede claro. Don Roger, usted y su junta directiva serán los responsables directos del cierre de empresas y de pérdidas de empleo de nuestro sector. Muchas gracias, don Rubén. Concluyo con Gustavo Jiménez de ICAFE. Un mensaje muy sencillo, recuperemos la Costa Rica solidaria que nos ha caracterizado por más de 200 años y yo creo que esto sería un excelente ejemplo de un buen giro en la política monetaria que demuestre que Costa Rica sigue siendo el modelo solidario que ha sido por más de 200 años. Bien, muchísimas gracias a los representantes de sectores productivos. Vamos a nuestra primera pausa y al regresar conversamos con los economistas para ver una perspectiva técnica de ambos lados. El Banco Central ha argumentado varias razones para las que el comportamiento del tipo de cambio sea este. El presidente Roger Madrigal asegura que parte de esas razones radica en que es el reflejo de un crecimiento económico dinámico. Según él, en una economía en la que se tiene un exceso de actividad, es evidente que pase esto. En una economía en la que tenemos un exceso de cualquier bien o servicio, ¿qué le pasa al precio? Tiende a bajar. Bueno, eso es lo que ha pasado en el mercado cambiario. Tenemos, por una dinámica propia de la economía, por lo que ocurre en turismo, por lo que ocurre en zonas francas, por lo que ocurre en el régimen definitivo también, que ha aumentado sus exportaciones, por la atracción de inversión directa, por los beneficios de la relocalización de empresas, tenemos simplemente una mayor oferta de divisas. Una mayor oferta de divisas que el banco ha aprovechado para reponer las reservas que utilizó en un periodo relativamente corto, como decir, del segundo semestre del 2020 al primer semestre del 2022. Lo que ha pasado con el tipo de cambio ha desatado no solo el planteamiento de muchos sectores productivos que aseguran verse afectados, sino también ríos de tinta. En los últimos días hemos visto múltiples artículos de opinión en diarios como La Nación, La República y otros, de economistas que están criticando o respaldando lo que ha estado haciendo el Banco Central en cuanto a política cambiaria. La segunda parte del programa de hoy lo vamos a dedicar a hacer el análisis con dos economistas que invitamos. Por un lado tenemos a don José Luis Arce, economista, director de la firma FCS Análisis y Estrategia. Buenos días, José Luis, qué gusto tenerte. Buenos días, encantado de estar aquí con ustedes esta mañana. También nos acompaña don Gerardo Corrales, también economista de la firma Economía Hoy. Buenos días, don Gerardo. Buenos días, Liliana y José Luis. Gracias por la oportunidad. Con ustedes voy a tratar de ver varios argumentos que ha habido a favor y en contra de lo que está haciendo el Banco Central con la política cambiaria. Don José Luis, ¿está artificialmente apreciado el colón frente al dólar? Yo creo que ese es un punto importante de partida de la discusión. Cuando un país escoge un régimen de tipo de cambio flexible, explícitamente lo que está eligiendo es que ese precio tan importante de la economía sea una variable que se mueva en diferentes direcciones dependiendo del tipo de shocks o de fenómenos que se presentan. Y aquí un poco yo creo que lo que a veces perdemos de vista de los últimos 3 o 4 años es que en este periodo de 3 o 4 años han sucedido unos eventos muy particulares, muy específicos, que primero se confluyeron en llevar el tipo de cambio a una depreciación muy rápida,
muy intensa del año 2020 a junio del 2022, y esos efectos, esos eventos se revirtieron también muy rápidamente en algunos casos en un periodo corto de tiempo, y el precio de la divisa naturalmente está retornando, digamos, a un nivel más o menos normal. Yo ¿Usted dice que es comportamiento normal de mercado? A mí me parece que sí. Yo creo que aquí vamos a ver. No quiero ser insensible en relación a los temas de competitividad que existen en diferentes sectores. De hecho, soy en alguna medida una víctima también de esta situación. La mayor parte, por ejemplo, de lo que nosotros vendemos como servicios se venden en moneda extranjera. Pero también hay que ser realista, creo yo, en relación de cuál es el rol que tiene el tipo de cambio y cuál es el tipo de cambio, digamos, que podemos no desear, sino aspirar realmente en función de la estructura económica y en función de lo que ha estado sucediendo. Y en mi opinión, por ejemplo, lo que hemos estado viendo es básicamente un cierto retorno a una situación, podríamos llamarlo un poco más normal, después de una serie de eventos que naturalmente tenían que conducir a una depreciación intensa. Es que a veces se nos olvida la pandemia, se nos olvidan los aumentos en los precios de materias primas, se nos olvidan los cambios en las tasas de política monetaria locales e internacionales. Claro. Don Gerardo Corrales, ¿cree usted que es artificial o no la apreciación que ha tenido el colón frente al dólar? A mí me parece que, aparte de ser artificial, es provocada por el mismo Banco Central. De acuerdo con Roger, que si hay sobreoferta de un producto, baja el precio. Pero quien provocó esa sobreoferta fue el Banco Central, cuando a mediados del 2022 subió su tasa de política monetaria extraordinariamente de 0.75 al 9%. Lo hizo para contener la inflación, como todos los bancos del mundo, pero lo que no se ha dicho es que también lo hizo para aumentar el premio por invertir en colones y parar la demanda de dólares que las operadoras de pensiones estaban haciendo y que estaban disparando el tipo de cambio, y que incluso llevó al presidente de la República previo a decir que el país se quedaba sin reservas monetarias internacionales. Y ese segundo semestre del 2022, ya estando don Roger al frente del Banco Central, en vez de recoger el exceso de dólares que vino por el diferencial de tasas de interés, allá en Estados Unidos me pagan 2,3%, aquí en Costa Rica 9%, dejó ese exceso en el mercado, no lo recogió, cosa que sí hizo anteriormente Rodrigo Cubero, que intervenía ya sea comprando o vendiendo dólares. Y claro, al dejar ese exceso de dólares, se cumple lo que él dice, y esos inversionistas especulativos ganaron el diferencial de tasas de interés, el carry trade que se llama, y ganaron una apreciación del colón que estuvo del 5 al 20%. Hicieron clavos de oro. ¿Quiénes? Inversionistas, tanto locales, al cambiar sus portafolios de dólares a colones, inversionistas especulativos del exterior que trajeron dólares al país en colones, y eso hizo que la gente también se pusiera nerviosa y que desapareciera el mercado, porque la gente decía, no, aquí hay una sola dirección, todos los días el dólar vale menos, hay que salir ya del dólar. Y eso aumentó más la sobreoferta. Ya cuando el Banco Central actuó, que fue a principios del 2023, too late, my friends, demasiado tarde, porque ya las expectativas de los agentes económicos habían cambiado. Y nada más quisiera concluir con dos temas. Hay mucho artículo en este momento que responsabiliza al sector público por esta gran apreciación. Yo quiero ser muy contundente en esto. Las cifras son claras. El sector público, incluyendo el gobierno central, es un gran demandante neto de dólares. Demanda 3.500 millones de dólares por año. La apreciación del colón se da en el sector privado, en las negociaciones que se dan en ventanilla, y ahí estoy de acuerdo con don Roger, que en parte se debe a las exportaciones, en parte se debe al turismo, pero hay un rubro de 7.500 millones que se negociaron en el 2023 en las ventanillas. Hay una caja, un cajón que se llama otros, donde está el 80%. Entonces, uno no sabe qué hay en ese 80%, si son movimientos especulativos, si son movimientos transitorios, y escuchando de previo a los señores productores, el gran temor es la responsabilidad del Banco Central, que está cambiando los precios relativos, que está cambiando las condiciones de juego, que está afectando la capacidad productiva del país, y podría ser que todo esto obedezca a movimientos transitorios especulativos, coyunturales, y no por una situación de mercado como el Banco Central ha dicho.
Eso de lo que usted está hablando lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Don Gerardo, usted habla ahí de los flujos de divisas en ventanillas del Banco Central en el año 2023. Entonces ahí vemos que en exportación, bueno, dice importaciones menos 190 millones, exportaciones 1.605, exportaciones netas 1.415 millones, turismo neto 307 millones, capital neto 103 millones, otros 1.708 millones. ¿De qué son esos otros, don Gerardo? Claro, esas cifras que usted está dando es el incremental del año 2022 al 2023. Pero si yo tomo el flujo total del 2023, se pasó de 3.500 a 7.500. O sea, 92% aumentó la oferta de dólares en un solo año. ¿Eso es normal? A mí me parece que no. ¿Cuánto de eso obedece a las exportaciones netas? Sí, más o menos un 20-25%. ¿Cuánto obedece al turismo? 1.000 millones de dólares. Hay pagos por servicios de deuda del sector privado al exterior, 1.800 millones. Hay 5.000 millones en el cajón de otros. ¿Qué puede ver ahí? No inversión en zonas francas, porque la inversión en zonas francas el año 23 cayó y de eso no se dice nada. 600 millones de dólares de menos en zonas francas. Y el número de empleados en zonas francas, perdón, se quedó constante. 180.000 empleos. No se crearon empleos en el 2023 en las zonas francas. Y de repente aparece, que a mí no me han dado la explicación, una inversión de extranjeros en el país, ¿verdad? Una oferta de dólares por inversión en el régimen definitivo de 800 millones de dólares. Extranjeros que están invirtiendo en el régimen definitivo. La respuesta que me han dado al Banco Central es, mira, es en industria. Yo, desde que soy banquero, soy desconfiado. Y entonces cuando hablaban aquí del origen de los recursos, yo puedo presentarme como un inversionista y de repente empiezo a comprar compañías, ¿verdad? Ahí podría haber parte de la explicación. O estando el dólar tan barato, yo como importador diría a mi proveedor del exterior, mira, dame más crédito para aprovechar yo esa tasa de interés baja, convertir a colones una parte para pagar impuestos, para pagar salarios, para pagar luz, ¿verdad? Entonces podrían ser movimientos coyunturales o también, ¿por qué no?, podría estarse dando cambios en los portafolios de inversión, aunque digan algunos que los premios por invertir en colones ya son nulos. Hay que pensar hacia adelante, viene la elección en Estados Unidos, podría ser que algunos ticos que están en Estados Unidos, que tienen temores de lo que vaya a pasar, se traigan esos dólares para acá, las tasas en colones están muy altas en términos reales, y entonces convierto eso a colones, lo meto en el Banco Nacional a un año y me estoy tranquilo. Claro. Don José Luis, ¿cómo ve usted? ¿Es sospechoso el exceso de dólares? Vamos a ver, yo no tiendo a hacer, como a suscribir fácilmente como teorías conspirativas en general. Para mí, por ejemplo, hay muy buenas razones y hay bastante información, por ejemplo, disponible, pública, que explica la mayor parte o la totalidad del comportamiento del mercado cambiario. Ciertamente los premios por invertir en moneda local es una variable que pueden haber explicado la caída del tipo de cambio en el segundo semestre del 2022, pero también una política muy expansiva monetaria local del año 2019 hasta el año 2022 explicó también la depreciación del tipo de cambio en ese periodo. Y desgraciadamente ese tipo de cambios se dan, de nuevo insisto, en función de shocks muy particulares. Primero una contracción muy fuerte asociada con la pandemia, posteriormente un fenómeno inflacionario externo. Y eso es solo un elemento, ¿verdad? Hay otros elementos que también hay que considerar. La recuperación, por ejemplo, los ingresos de divisas del sector turismo. Ciertamente el empleo del sector turismo no se ha recuperado, está apenas alcanzando, según los datos de diciembre del 2023, los niveles de empleo que se tenían prepandemia, pero los niveles de ingresos de divisas sí se recuperaron en ese periodo y eso recuperó la oferta de dólares. Hubo factores también vinculados, por ejemplo, con las importaciones. Recordemos que los montos de importación de materias primas prácticamente se duplicaron desde el año 2021 hasta el año 2022 y eso obviamente presiona el tipo de cambio. Claro. El tema de los capitales especulativos, hay evidencia y eso hay que reconocerlo, obviamente en el periodo de depreciación como en el periodo de caída rápida del tipo de cambio en el año 2022, de cambios en la composición de portafolios. Pero por lo menos donde uno normalmente ve en un país como Costa Rica flujos de capital externos, de especulación, por lo menos nosotros no los vemos. Y hay una razón muy sencilla, digamos, un inversionista externo
difícilmente puede especular en un mercado de deuda como el costarricense porque es un mercado demasiado ilíquido. Entonces... ¿Usted ve poco probable que sea? Veo poco probable. Y sobre el tema, nada más, déjame terminar ahí un tema importante, sobre el tema de los flujos de naturaleza ilícita. Pues obviamente debe haber algún tipo de lavado de dinero, ningún país puede evitar eso, pero sí es cierto lo que nos dicen las autoridades de seguridad, de que la mayor parte de los pagos asociados con actividades ilícitas en Costa Rica se hacen en especie. El impacto sobre el tipo de cambio sería el contrario. ¿Qué opinan ustedes, don Gerardo? Bueno, yo, al igual que José Luis, no creo en las teorías conspirativas, pero como decía Deming, en Dios todos creemos. Todos los demás traigan datos. Yo estoy tomando los datos del informe de coyuntura económica del Banco Central a diciembre de 2023. Y ese informe de coyuntura económica dice que se liquidaron en las ventanillas de los bancos por exportaciones 8.500 millones de dólares, que se demandaron por importaciones 6.500. Quiere decir que el efecto de exportaciones netas sobre los 7.300 que se negociaron fue apenas un 25%. Sí, el turismo se ha recuperado, pero que se liquidaran las ventanillas de los bancos solo 987 millones. O sea, eso es apenas como un 15%. Pagos al exterior, que es más bien demanda de dólares, 1.500 millones de dólares. Y hay 5.800 millones en un rubro de otros. Entonces, si no hay conspiración, ¿qué problema hay que nos abran esa cuenta de otros en los distintos rubros para saber si efectivamente esto es una cuestión de mercado, cambió la estructura, o es una cuestión coyuntural? Y finalmente, cuando se dice que es que ustedes son víctimas de su propio éxito, yo les digo de nuevo, muestren los datos. Las exportaciones, como dice José Luis, han crecido prácticamente hace 4 años. Las exportaciones eran 50% zonas francas, 50% régimen definitivo. De repente pegan un brinco, se van a 18.000 millones de dólares, de 12.000, y de esos 6.000 millones más, el régimen definitivo, ¿sabe cuánto exportó más? Ahora que don Roger decía ahí, 250 millones de dólares. Como decía mi abuelita, una cuecha en una plancha. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el gran ganador de todo esto es el régimen de zonas francas, que produce el 8% del empleo, que da valor agregado del 15%, y el régimen definitivo, que genera los impuestos para pagarle al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones. De ahí, señores, la tasa de crecimiento de los últimos 4 años de agricultura, de industria, de comercio, oscila entre un 1 y un 2%. ¿José Luis? Coincido con Gerardo, digamos que deberíamos tener más información y mejor, pero el tema con los datos de la balanza cambiaria que estás mostrando es que recordad que esa información es autodeclarada por las personas que compran o venden divisas, y desgraciadamente no sabemos exactamente cuál es la política de recolección de información. Me parece haberte escuchado en algún programa de radio esta semana pidiendo un poco más de determinación acerca de esos flujos. Yo creo que eso es correcto. Pero hay un tema importante, vamos a ver. Por la estructura productiva costarricense de exportaciones, especialmente en zonas francas, más que los flujos declarados solo por exportaciones o por importaciones, hay un componente de pagos a factores locales que entran probablemente en estas declaraciones en ese otros, y son, por ejemplo, los pagos de salarios, los cambios por efectos de pagos de salarios, pagos a la seguridad social, y esos montos, según Procomer reportó hace poco para el año 2022, son más o menos unos casi 15.000 millones de dólares, y han aumentado una tasa anual promedio en los últimos años de 15%. Los países que tienen éxito exportador, desgraciadamente, su moneda se aprecia en términos reales. Esa es la historia de Costa Rica, ¿verdad? Y por eso, con todo respeto, yo creo que aquí estamos... Pero no había sido así en los últimos... Claro que fue. Recordemos desde el momento en que se eliminan las mini devaluaciones, en donde probablemente el valor del colón estaba subvaluado por la política cambiaria de aquel momento. Desde el momento en que se eliminan los régimen cambiario administrado, la tendencia a largo plazo hasta el año 2015, 2016 fue de caída de apreciación real y después de estabilidad. Vienen estos shocks y nos sacan de esa situación. Pero nada más quisiera agregar una cosa. Con política cambiaria no van a resolver los problemas que los señores plantearon hace un momento. Y esa es parte de lo que a mí me preocupa en términos de la discusión. Me parece que Jorge planteó en la primera parte un tema que es bien importante.
puede ser que en el corto plazo una variación en el tipo de cambio les alivie temporalmente los estados de resultados. Pero aquí estamos hablando de un tema más complejo, un tema de cómo ser productivos, digamos, cómo ser más competitivos y cómo entender que los países que tienen éxito exportador, ¿verdad?, tienen que estar permanentemente profundizando cómo obtener más productividad, y además va a haber algunos casos, desgraciadamente, en donde va a ser necesario tener políticas, por ejemplo, para reconversión productiva, tener políticas de incluso de apoyo para ciertos sectores. Y yo veo tocando la puerta muy fácil, porque quizás es lo más sencillo, al Banco Central, pero no veo nada, no veo a casi nadie hablando, por ejemplo, de políticas de desarrollo productivo. Don Gerardo, es cierto que no se resuelve el problema. O sea, no se resuelve el problema, pero sí me puede matar el negocio. Y se lo pongo de esta manera. El tipo de cambio que tenemos hoy es equivalente al tipo de cambio de hace 10 años. Entonces ponga usted un negocio que tiene el mismo volumen y el precio en dólares, llámese banano, piña, lo que sea. El equivalente en colones hoy es el mismo que existía en el 2014. Pero ¿cuánto es la inflación por costos de producción? 30% en ese periodo. ¿Cuánto se subieron los salarios? Yo te dejé hablar. ¿Cuánto subieron los salarios mínimos? 35%. ¿Cuánto subió el salario promedio en la empresa privada según la Caja Costarricense del Seguro Social? 55%. Venir a decir que estos temas se resuelven por productividad, o como dijo otro economista en un artículo, no se preocupen, porque el resultado de esta situación cambiaria van a salir los ineficientes y de repente aparecen los eficientes y van a absorber esa mano de obra que queda desempleada. Me parece muy serio y muy crítico para la estabilidad social y política del país, sobre todo que lo que se está exponiendo es las actividades en zonas rurales, donde ya sabemos que tenemos los mayores problemas de seguridad y donde está la mano de obra no calificada. Es una utopía, nada más, ya se nos está acabando el tiempo, entonces necesito darles 30 segundos a cada uno para cerrar la idea. José Luis. Sí, no, nada más, los guarismos que presenta Gerardo, nada más hay que agregarle un pequeño tema, ¿verdad? Los costos de producción en el resto del mundo también aumentaron 30 o 35%, ¿verdad?, en ese periodo. Entonces, el tema de competitividad es un poco más complejo. Yo creo que justamente por estar preocupados por estabilidad social, por estar preocupados por el bienestar social en el campo, en diferentes actividades, más bien deberíamos no pensar solo en el tipo de cambio, yo insisto, pensar más en cosas que de verdad faciliten ese proceso de reconversión y no provoquen perdedores por inacción de las políticas públicas, que muchas veces es lo que tenemos en este país. Don Gerardo, para cerrar. Yo fui banquero por 30 años y tuve la ventaja de salir a ver a los productores. Decir que los productores cafetaleros, bananeros, piñeros no se han preocupado por la productividad me parece una ofensa rotunda. Yo he visto cómo han cambiado tecnología, maquinaria, temas de agricultura de precisión, ¿verdad?, cambio de especies, en el caso de café, para aumentar la productividad. Así como se dice que en otros países subieron los costos de producción, hay que ser totalmente contundentes. Somos el campeón mundial del control de la inflación, el país de la OCDE que tiene la inflación más negativa. Pero don José Luis, los otros no dicen que somos el campeón mundial de la apreciación cambiaria de todo el mundo. Nuestra moneda 25% de apreciación. En otros países 13, 12%. Entonces quiere decir que el tipo de cambio podría insinuarse está siendo utilizado para controlar la inflación. Bien, esta es apenas, diría yo, un primer capítulo de esta discusión sobre el tipo de cambio que creo que vamos a tener a lo largo del año. Quiero agradecerles a ambos por la participación el día de hoy y espero que sigamos conversando sobre este tema. Muchísimas gracias a ustedes en sus casas por acompañarnos también. Nos vemos la próxima semana nuevamente aquí en Estado Nacional. ¡Feliz domingo!